Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. 5 de diciembre de 1902. Ve a una mujer que llora el estado de los pueblos. Ella le pide no salir de su estado de víctima. Encontrándome en mi habitual estado, el bendito Jesús me ha comunicado sus penas, y estando sufriendo, veía una mujer que lloraba copiosamente y decía: los reyes se han aliado y los pueblos perecen, y éstos no viéndose ayudados, protegidos, sino más bien despojados, se perderán, y los reyes sin los pueblos no pueden subsistir. Pero lo que me hace llorar más es que veo faltar las fortalezas de la justicia, cuáles son las víctimas, uno y solo sostén que mantiene la justicia en estos tiempos tristísimos. ¿Al menos me das tú la palabra de no salirte de este estado de víctima? Y yo, no sé por qué, me he sentido tan decidida que he respondido: esta palabra no la doy, no, permaneceré hasta que el Señor quiera, pero en cuanto Él me diga que ha terminado el tiempo de hacer esta penitencia, no permaneceré ni siquiera un minuto más. Y ella, al oír mi irremovible voluntad, más lloraba, como queriendo con su llanto que yo dijera sí, y yo más que nunca resuelta he dicho: no, no. Y ella, llorando, ha dicho: así que habrá justicia, castigos, matanzas, sin ninguna disminución. Sin embargo, habiéndolo dicho al confesor, me ha dicho que por obediencia retirara el no. 7 de diciembre de 1902. Francia e Italia no reconocen más a Jesús. Jesús la suspende de su estado de víctima, pero ella no acepta y lucha para que no se redacte la ley del divorcio. Encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado en una densísima oscuridad, y en ella estaban miles de personas. Dicha oscuridad las volvía ciegas, tanto que ellas mismas no comprendía lo que hacían. Parecía que fuese parte de Italia y parte de Francia. Oh, cuántos errores se advertían en Francia, peores que los de Italia. Parecía que habían perdido la razón humana, primera dote del hombre y que lo distingue de las bestias, y se habían vuelto peor que estas mismas. Cerca de esta oscuridad se veía una luz. Me he acercado y encontré a mi amante Jesús, pero tan afligido e indignado contra aquella gente que yo temía y temblaba de pies a cabeza y solo he dicho: Señor, cálmate y hazme sufrir a mí, derramando sobre mí tu indignación. Y él me ha dicho: ¿cómo puedo aplacarme si me quieres apartar de ellos, como si no fueran obra creada por mí? ¿No ves cómo Francia me ha arrojado de sí, considerándose honrada de no reconocerme más? ¿Y cómo Italia quiere seguir a Francia, habiendo algunos que darían el alma al diablo con tal de poder formar la ley del divorcio, tantas veces intentada por ellos y que han quedado aplastados y confundidos? Más que aplacarme y derramar sobre ti mi indignación, te suspendo del estado de víctima, porque cuando mi justicia ha probado varias veces, usando todo su poder para no dar aquel castigo querido por el mismo hombre, y con todo esto lo quiere, es necesario que la justicia suspenda a quien la detiene y haga caer el castigo. Y yo: Señor, si me quisiera suspender por otros castigos, fácilmente habría aceptado, porque es justo que la criatura se uniforme en toda tu santo querer. Pero aceptarlo por este mal gravísimo, mi alma no puede tolerar esta suspensión. Más bien, invísteme de tu poder y hazme ir en medio de estos tales que quieren esto. Mientras esto decía, me he encontrado con ellos. Parecían investidos por fuerzas diabólicas, especialmente uno que parecía furibundo, como si quisiera trastornar todo. He dicho y vuelto a decir, y apenas logré arrojarles alguna pequeña luz de razón, haciéndoles conocer el error que cometían, y después de esto me he encontrado en mí misma, con escasísimos sufrimientos. 8 de diciembre de 1902. El confesor usa la potestad de la Iglesia para tener crucificado a Jesús en Luisa, crucificándola juntamente para impedir la ley del divorcio. Esta mañana mi adorable Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, hoy quiero tenerte suspendida sin hacerte sufrir. Y yo he comenzado a temer y a lamentarme con él y ha agregado: no temas, yo me estaré contigo. Más bien, cuando tú ocupas el estado de víctima, estás expuesta a la justicia,
Y además de los otros sufrimientos, muchas veces te toca sufrir mi misma privación y la oscuridad. En suma, todo lo que merece el hombre por sus culpas, pero suspendiéndote el oficio de víctima, todo será misericordia y amor que mostraré hacia ti. Yo me sentía liberada. Si bien veía a mi amado Jesús y comprendía muy bien que no era su venida lo que hacía necesaria la venida del sacerdote para hacerme recuperar, sino más bien los sufrimientos que Jesús me daba. Entonces no sé decir por qué. Mi alma sentía una pena, pero mi naturaleza sentía una gran satisfacción y decía: por lo menos ahorraré al confesor el sacrificio de venir. Pero mientras esto pensaba, he visto junto con nuestro Señor un sacerdote vestido de blanco. Me parecía que fuera el Papa y junto el confesor. Y ellos le rogaban que me hiciera sufrir, para impedir que redactaran esta ley del divorcio. Pero Jesús no les hacía caso. Entonces el confesor, no haciendo caso de que no lo oía, con ímpetu extraordinario, que parecía que no fuera él, ha tomado a Jesucristo en brazos y a fuerza lo ha puesto dentro de mí, diciendo: te estarás crucificado en ella, crucificándola, pero esta ley no la queremos. Jesús ha quedado como atado dentro de mí, crucificado por aquella imposición, sintiendo yo acerbamente los dolores de la cruz, y ha dicho: hija, es la Iglesia que lo quiere, y su potestad unida a la fuerza de la oración me ata. 9 de diciembre de 1902. Luisa se encuentra junto con Jesucristo como clavada con él. Hablan acerca del divorcio. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma junto con Jesucristo, como clavada con él. Y como yo sufría, permanecía en silencio. Mientras tanto, vi al confesor junto con el ángel custodio que le decía: esta pobrecita está sufriendo mucho, tanto que le impide hablar. Dale un poco de tregua, porque cuando dos amantes desahogan entre ellos lo que tienen en su interior, terminan concediéndose mutuamente lo que quieren. Entonces me he sentido aliviar los sufrimientos, y primeramente he dicho ciertas necesidades del Padre, al rogarle que lo hiciera todo de Dios, porque cuando uno llega a ser tal, no puede encontrar ninguna dificultad para que le concedan lo que quiere, porque no podrá buscar otra cosa sino lo que agrada a Dios. Después he dicho: Señor, ¿esta ley del divorcio llegarán los hombres a formarla en Italia? Hija mía, hay peligro, a menos que algún rayo chino llegue a impedirles este propósito. Y yo: Señor, ¿cómo? ¿Es tal vez alguno de China que mientras estén por hacer esto tomará algún rayo y lo arrojará entre ellos para matarlos, de modo que aquellos asustados emprenderán la fuga? Y Jesús: cuando no comprendes es mejor que calles. Yo he quedado confundida y no me he atrevido a hablar más, y sin haber comprendido el significado, pero el ángel custodio estaba diciendo al confesor que además de la intención de la cruz uniera la de hacerlo derramar, que si esto conseguía vencería al punto, y no podrán hacerlo. 15 de diciembre de 1902. Queda clavada con Jesús. El hombre está por ser aplastado por el peso de la justicia divina. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, y he encontrado a mi adorable Jesús arrojado por tierra, crucificado, que todos lo pisoteaban, y yo, para impedir que esto hicieran, me he extendido sobre él para recibir sobre mí lo que le hacían a nuestro Señor. Y mientras estaba en aquella posición he dicho: Señor, ¿qué te cuesta que esos mismos clavos que te traspasan me traspasen a mí al mismo tiempo? Mientras estaba en esto me he encontrado clavada con aquellos mismos clavos que tenían clavado al bendito Jesús, él abajo y yo arriba. Y en esta posición nos hemos encontrado en medio de aquellos hombres que quieren el divorcio. Y Jesús les mandaba tantos rayos de luz producidos por los sufrimientos que Jesús y yo sufríamos, y ellos quedaban deslumbrados y confundidos. Y comprendía que si el Señor querrá hacerme sufrir, cuando ellos vengan para hacer esto, fracasarán y no concluirán nada. Después de esto ha desaparecido, quedando yo sola a sufrir. Después ha regresado de nuevo, pero no crucificado, y se ha arrojado en mis brazos,
pero se volvió tan pesado que mis pobres brazos no resistían, y estaba a punto de dejarlo caer a tierra. Entonces, viendo que por más que hacía y me esforzaba no podía sostener ese peso, era tanta la pena que sentía que lloraba abundantemente, y él, viendo el peligro de caer y mi llanto, lloraba junto conmigo. ¡Qué desgarradora escena! Entonces, haciéndome violencia, lo he besado en el rostro, y besándome él también, le he dicho: vida y fuerza mía, por mí soy débil y nada puedo, pero contigo todo puedo. Por eso fortifica mi debilidad infundiéndome tu misma fuerza, y así podré sostener el peso de tu persona, único medio para podernos recíprocamente evitar este disgusto, yo de hacerte caer, y tú de sufrir la caída. Al oír esto Jesús me ha dicho: hija mía, ¿y tú no comprendes el significado de mi pesantez? Debes saber que es el peso enorme de la justicia que ni yo puedo soportarlo más, ni tú podrás contenerlo, y el hombre está por ser aplastado por el peso de la justicia divina. Yo al oír esto lloraba, y él, para distraerme, como antes de venir tenía un fuerte temor de que no debiese obedecer sobre ciertas cosas, ha agregado: y tú, amada mía, ¿por qué temes tanto que no te hiciese obedecer? ¿No sabes que cuando atraigo identifico a un alma conmigo, comunicándole mis secretos, la primera tecla que pongo, la que suena más bello y que comunica el sonido a todas las demás teclas, es la tecla de la obediencia? Tanto que si las demás teclas no están en comunicación con la primera tecla, sonarán de un modo discordante, que jamás podrá ser agradable a mi oído. Por eso no temas, y además, no tú sino yo obedeceré en ti, y siendo una obediencia que me corresponde hacer a mí, déjame actuar a mí, sin preocuparte, porque solo yo sé lo que conviene, y el modo para hacerme conocer. Dicho esto, ha desaparecido, y yo me he encontrado en mí misma. Sea siempre bendito el Señor.